¿Dónde está Fernando Liberador? Sigue recolectando firmas para su partido. En fin, como lo anunciamos, estamos ahora con los congresistas Úrsula Letona de Fuerza Popular y Alberto Quintanilla del Frente Amplio. Congresistas, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. No, gracias a ti. Congresista Letona, empezamos con usted. ¿Qué le ha parecido los anuncios de Fernando Zavala, ¿no? Quizá los que se han destacado más por la prensa, el tema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, este tema de las recompensas y también el tema de salud y trabajo, de un poco tener más horas abiertas para que no se acumule tanta la gente en esos servicios que finalmente crean el vínculo, ¿no?, entre el Estado y ciudadano. Sí, mira, en primer lugar, creo que el tema efectivamente de esta rutina de ejercicios pasó a lo anecdótico. Sí. Creo que es importantísimo rescatar el mensaje también del presidente de la importancia que tiene el deporte en nuestras vidas, pero sí criticar de manera constructiva el sentido de urgencia. Para nosotros, en estos tres temas tan importantes, la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es urgente, entonces lo patean para la próxima semana. Saludamos la ampliación de los servicios de salud. Se acabó la semana. ¿Para cuándo la pudo haber convocado? Sí, creo que lo pudieron haber convocado desde el lunes. Yo creo que la elección se ha definido el 5 de junio, han pasado 2 meses, y si bien, como lo dijo el presidente, se ganó las elecciones por un pelito, este tema de estar preparados no se evidencia. Yo veo un poco en el gabinete, en las medidas que no se están tomando de urgencia. Todos los días se mueren niños por el tema del friaje, todos los días matan a alguien, y no solamente son leyes, o sea, el Ejecutivo puede establecer medidas de carácter urgente. Yo aplaudo la propuesta de la ministra de Salud. Es una propuesta que teníamos en el Plan Perú y que ojalá que lo haya leído o que sea una coincidencia, que desde luego aplaudimos, porque tenemos capacidad ociosa en todo el Perú. Hay una cuadra donde tienes un hospital de salud y un hospital del MINSA, y sin embargo estos 2 hospitales atienden hasta las 4 de la tarde. Correcto. Entonces ahí es donde vemos que el sentido de urgencia no se condice con lo que para nosotros es la urgencia, y sí queremos que el presidente pueda de repente ponerle un poco más de punche, así como hoy día ha hecho bastante ejercicio, un poco más de punche a las medidas urgentes. Déjeme preguntarle entonces, congresista Quintanilla, digamos, ¿cuál es su apreciación al respecto? ¿No cree que en la línea de la congresista Letona ha faltado un poco más del sentido de la urgencia, convocar más rápidamente, o cree que está en los plazos adecuados el presidente Kuczynski y su gabinete? Mira, yo creo que cuando uno es gobernante tiene que tener en cuenta hay cosas urgentes, unas de mediano plazo, de corto plazo y largo plazo, no mezclarlas. Decir, digamos, de que no ha convocado porque es un tema urgente por el tema de seguridad y quererlo mezclar con la cuestión esa de la actividad deportiva que ha hecho en la mañana, es confundir cosas. O sea, hay mensajes que le debe dar el presidente y el gabinete al país. Me parece muy bien lo del deporte, porque le está diciendo, hagan deporte. No son grandes deportistas, no son campeones de nada, pero objetivamente es una decisión, me parece bien. Ahora, lo otro, digamos, de la cuestión de las medidas de seguridad también tienen que hacerlas, pero empecemos por el ejemplo, porque muchas veces cuando uno es gobernante, a veces se pierde autoridad, ¿no? O sea, sobre todo, digamos, que en un caso de Fuerza Popular que ha sido gobierno durante casi 11 años, ¿no? Entonces, digamos, hacían lo mismo cuando estaban ahí, tenían ese sentido de los tiempos que plantea la congresista Letona. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, que ponían lo urgente cuando era lo urgente y dejaban de lado lo secundario. No. ¿No le parece que no hacían ese tema? Pero empecemos, nunca han dado el ejemplo de buena conducta al manejo de la cosa pública, ¿no? Al extremo que el expresidente Alberto Fujimori está actualmente preso. Y está preso por delitos. Yo quería empezar a tocar otros temas, el ejemplo no va por ahí. Yo quería empezar a tocar otros temas, pero ustedes me mandan directamente a lo que yo había dejado para más adelante, que es, congresista Letona, usted arranca con una chiquita a Peruanos por el Cambio, inmediatamente cuando le cedo la palabra al Frente Amplio, arranca en una chiquita contra Fuerza Popular. Y ayer Mauricio Mulder decía, ¿no?, que
Frente Amplio, por ejemplo, bueno, que ustedes todavía estaban criticando mucho, le habían sacado los dientes al gobierno muy rápido, pero que el Frente Amplio, decía Mauricio Mulder, iba a ser oposición a Fuerza Popular y no al gobierno. Y eso es un poco la impresión que me dejan tras este pequeño arranque. Úrsula Letana se ríe, congresista. Yo la verdad vengo a Fuerza Popular a aportar el debate técnico, y eso es lo que Fuerza Popular le ofrece hoy al país. Okay. Fuerza Popular no está en la improvisación, Fuerza Popular se ha preparado para servir al país. No tenemos 73 congresistas por las puras, nos hemos hecho una buena campaña, el Plan Perú, y eso es lo que yo quiero destacar el día de hoy para la gente que nos esté escuchando, no es fruto de la improvisación. Nosotros hemos salido a escuchar a la gente y en base a su experiencia, a la vivencia de cada poblador del país, permíteme, Cristian, hemos construido las propuestas para acabar con la corrupción, para hacer un país moderno, para descentralizar los recursos. Entonces, nuestra mirada está hacia el futuro y desde luego que estamos aquí para fortalecer instituciones. O sea, no somos un partido improvisado, nos hemos preparado. Y respecto al liderazgo que hacía mención aquí mi colega, Keiko Fujimori sigue ejerciendo un liderazgo en Fuerza Popular, y lo dije el otro día, los liderazgos no tienen que ser presenciales. Hemos salido de tener un presidente que estaba mucho acá en el país y sin embargo no fue un líder. Entonces, eso es lo que ofrecemos hoy día como Fuerza Popular, como partido político. Yo, para culminar esta parte, yo no me voy a enfrascar, ni Fuerza Popular se va a enfrascar en una discusión con Frente Amplio, y quiero aprovechar la oportunidad. Al momento de juramentar, muchos medios de prensa dijeron que yo había juramentado haciendo alusión al terrorismo para atacar al Frente Amplio. Y lo he señalado como un hecho negativo, como una mentira, porque yo creo que transmito en el juramento que el terrorismo no regrese a nuestro país, no para atacar a Frente Amplio, sino porque entiendo que es el sentido de todos los peruanos, que nunca más haya terrorismo. Me imagino que el Frente Amplio coincide con eso, que no vuelve el terrorismo nunca más a nuestro país. El terrorismo hay que condenarlo, venga de donde venga, de cualquier sea el color. El terrorismo es la imposición de las ideas por la fuerza y el temor. Eso nunca debió ocurrir en el país, hay que desterrarlo y nunca hay que volver a repetir. Ok, yo le quería preguntar, digamos, por los anuncios que ha hecho, ¿no? ¿A ustedes le parece que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidida por el presidente, puede marcar una diferencia y por qué? Bueno, yo sí creo que es una buena actitud, pero también fue la iniciativa del gobierno anterior de Ollanta Humala. Sí, pero digamos, empezó y nunca más lo voy a convocar, o sea, fue un rotundo fracaso. Entonces, ahora que PPK, pero Pablo Kuczynski que lo haga, me parece bien, pero que tenga una continuidad y tenga frutos realmente. Y ahí hay que empezar. Los gobernantes, los dirigentes de un país tienen que dar el ejemplo. Yo enfatizo mucho en la cuestión del ejemplo. Yo no sé cómo, digamos, la congresista nos puede decir, digamos, de que está por la renovación, pero la presencia de Marta Chávez y la señora Cuculiza nuevamente de asesoras no es la vuelta de sectores más conservadores del fujimorismo a la vida política del país. Cuando Keiko Fujimori en campaña hizo todo el esfuerzo por demostrarse renovadora y que dejaba el pasado, no está volviendo. ¿Y a qué se refiere con la vuelta del pasado? ¿Qué hechos, qué actos particulares? El hecho concreto de la presencia de Marta Chávez y de la señora Cuculiza como asesoras de la segunda vicepresidencia y la asesora de la bancada. Eso significa que están ya disolviendo el tema de la ruptura con el pasado. Yo no quiero salir acá a defender a nadie, pero usted ha sido congresista de Izquierda Unida hace muchísimos años. Ha estado en el 92, en el 90, en el 95. O sea, ¿cuál es ese problema que ahora sean asesoras? Bueno, pero veamos en el plano político. Keiko Fujimori en campaña quiso demostrar una renovación del fujimorismo, ¿no es cierto? Y la prédica decían, no volvamos al pasado, sino miremos el futuro. Están mirando al futuro con la asesoría de Marta Chávez. Entonces yo le puedo tener todo el respeto que tenga, yo no discuto sus cualidades profesionales, pero políticamente, ¿cuál es el mensaje al país? El mensaje al país es de que están volviendo los sectores más conservadores del fujimorismo, ¿no es cierto? ¿Luz Salgado le parece uno de los sectores más conservadores del fujimorismo? Luz Salgado también es uno de los sectores anteriores, pero tuvo una virtud. Fue la congresista que en su momento tuvo la hidalguía, y un gesto que hay que reconocerlo, le entregó
la banda presidencial. ¿Y cree que en los últimos años, digamos, se ha evolucionado hacia lo que es el nuevo fujimorismo? ¿Cree que está haciendo un buen trabajo ahora como presidenta del Congreso? Yo todavía está una semana recién, veremos qué va a pasar. Bueno, pero va a ser a una semana de la juramentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no me ha dicho nada negativo, o sea, me ha dicho que más o menos está bien. En esa línea le pregunto también por Luz Salgado. Yo tengo una discrepancia profunda con la política económica que ha venido pero hasta ahora no sabemos más de la política económica, no sabemos mucho, no nos ha dado mayores anuncios. Pero Pablo Kuczynski no es un personaje nuevo en política en el país. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos con él? Nosotros creemos que ante una crisis económica, y toda crisis significa la recesión de la economía, la paralización de la misma, hay que reactivarla. Y hay dos grandes bloques de políticas en manejo de la política pública económica. Es o enfatizamos medidas que van a incentivar la inversión, el lado de la oferta, o sea, vamos a darle facilidades a las empresas, me parece bien, pero lo que debería ser prioritario en el país es buscar el desarrollo del mercado interno, es decir, por el lado de la demanda. ¿Cómo desarrollas el mercado interno en el Perú? Tenemos un mercado interno bastante reducido y estamos en un mercado interno centralizado, ¿no? O sea, la capacidad adquisitiva de las provincias y de Puno, al cual yo represento, es totalmente disminuida. Habrá que ver qué tiene el gobierno para plantear al respecto, porque se ha hablado también del tema, ¿no?, de descentralización, de ampliar los mercados, ¿no?, y también las capacidades productivas al interior del país. Pero a ver, Cristian, acá hay un tema conceptual. O sea, para hacer lo que está proponiendo aquí el congresista no tienes que cambiar el modelo económico. Y lo hemos hablado a lo largo de toda la campaña. Yo estuve en reiteradas oportunidades en mi calidad de coordinadora del equipo técnico con Pedro Franque, que entiendo era el jefe del equipo económico, sí. Y nunca me pudo decir en qué aspecto puntual tendríamos que cambiar el modelo económico. Para impulsar la economía de las regiones no tienes que cambiar el modelo económico. Para potenciar nuevos motores de desarrollo como el turismo, sacar al agro adelante, la ganadería, no tienes que cambiar el modelo económico. Simplemente tienes que poner el Estado a trabajar. ¿Cómo ponemos el Estado a trabajar? Transfiriendo capacidades a las regiones. ¿Eso requiere una ley? No necesariamente. ¿Cómo hacemos que el gasto público se genere a mejorar las condiciones de vida, al cierre de la brecha de infraestructura, generar productividad, cambiando de repente el tema dando flexibilidad laboral, haciendo los ajustes necesarios al tema laboral para que nuestras empresas, las micro, las pequeñas, tengan un régimen especial? Correcto. Eso no se hace cambiando el modelo económico. No, yo creo que no. Eso se hace con política pública, con un liderazgo desde el presidente de la República. Ahora, pero en eso coinciden con Programas por el Cambio, que no hay que cambiar la parte económica de la Constitución, más bien oír hablar que había que cambiar otras cosas más que todo el sistema político en sí. Pero ¿sí te parece importante las facultades legislativas en algunos temas económicos o crees que tampoco es necesario? Yo creo, mira, yo he trabajado 13 años en 7 ministerios distintos, con varios gobiernos, soy un técnico, digamos, de varios gobiernos, y hemos pedido facultades delegadas en más de una oportunidad. Y yo he trabajado en el paquete de facultades delegadas. Lo que yo no puedo hacer es pronunciarme porque no sé el contenido. Todavía, okay. O sea, lo que vamos a hacer, y ese es un mensaje... En algunos casos sí es necesario dárselas, pero primero hay que escuchar. Pero ahí, Cristian, está el detalle. O sea, el debate técnico va a ser el que defina finalmente qué amplitud o qué restringidas van a ser estas facultades. Y Fuerza Popular está ahí para dar el debate técnico. Entonces esperamos... El espacio ideal es el Congreso, que se dé ese debate técnico y no recurrir a bajezas o argumentos absurdos. La gente no va a decir no porque no, la gente lo que quiere es escuchar una razón, un sustento. Y si argumentan por qué piden y ustedes argumentan, o el Frente Amplio por qué le dan o por qué no le dan, pues creo que todo el mundo saldrá enriquecido de ese tema. Solamente una, porque tú decías el Plan Perú, el Plan Perú. ¿Tú crees que no tiene un plan Pedro Pablo Kuczynski? Porque así arrancaste... No, yo creo que ellos tienen un plan de gobierno que tiene una orientación muy distinta a la del Plan Perú. El plan de gobierno, me lo he leído varias veces, la mayoría de las propuestas están orientadas a beneficios o a políticas públicas para destrabar grandes inversiones, para dar un régimen de beneficios. Y no así en las pequeñas. Y no en las micro y pequeñas empresas que son el gran motor del Perú. O sea, 7 de cada 10 MIPES en el Perú
son chiquititas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esta diferencia abismal, que tenemos un régimen especial para estas MIPES, que tenemos un régimen tributario, que tenemos un cambio de chip en la SUNAT, que tenemos todo una agencia de desarrollo. Entonces, esa es la diferencia que yo creo que es sustancial al tema de peruanos por el... Que tenemos todo una agencia de desarrollo. Entonces, esa es la diferencia que yo creo que es sustancial al tema de peruanos por el cambio, y que quisiéramos que el Frente Amplio, cualquier otra fuerza política, nos acompañe a convencer, a generar consensos, porque ahí hay un tema muy importante. Yo quiero pedirle al presidente de todos los peruanos, porque el presidente Kuczynski es el presidente de todos los peruanos, él ha dicho que las críticas le entran por un oído y le salen por el otro. Congresista, a ver, ¿por qué Cristian, aplaudieron al presidente de todos los peruanos? Escúchame, pues, Es que ya a ver, cuando me dices el tema por del eso, presidente pero de todos los escúchame, peruanos, pues ok. es el presidente de todos los peruanos al cual nosotros hemos respetado, nos hemos puesto de pie como manda el protocolo, no ha dicho nada nuevo, no nos ha generado un cómo para poderlo aplaudir. Entonces, él como presidente de todos los peruanos no puede respondernos a los peruanos que las críticas le ingresan por uno. Porque Ya se le ha criticado ese tema y creo pero que... yo creo, y por eso que lo está aprovecho, corrigiendo. yo creo que es y Fernando tiene esas cualidades de generar un puente donde se nos escuche. Estamos en el Congreso para ser escuchados. Correcto. Y vamos a dar el debate técnico. Correcto. Congresista. Miren, yo creo, digamos, que en política uno tiene que poner las cosas en su justo nivel. Entramos a un debate hablando del Congreso. Por ejemplo, el Peruano por el Cambio ha pedido que se le entregue la conducción de la Comisión de Presupuesto. Correcto. Yo creo que sí es justo y necesario. Es parte de la democracia darle, porque ellos tienen la responsabilidad de conducir desde el Ejecutivo la marcha económica del país. Entonces la Comisión de Presupuesto es un instrumento que debería quedárselo. También, digamos, nosotros pedimos la Comisión de Fiscalización, nos deben entregar. Porque entregarle, digamos, a una fuerza, por ejemplo, como Fuerza Popular, ¿usted cree que sea idóneo un partido que no ha zanjado totalmente con la corrupción en el pasado y en el presente pueda tener la conducción de una comisión tan importante como la fiscalización? El sentido común nos dice que no. Bueno, pero ahí hay temas políticos. Eso será materia de debatir. A ver. Acá vamos vamos por partes. Aquí es un tema, nosotros somos 73 congresistas, porque así lo ha decidido el Perú. Y Frente Amplio tiene la cantidad de congresistas que tiene porque así lo han decidido los peruanos. Déjame cortarte un poquito, déjame replantearle una pregunta. ¿Con quiénes no ha zanjado Fuerza Popular el tema de la corrupción? Porque en algo tiene razón la congresista letona. Parece que los votos populares, o sea, que parece que hay una mayoría de peruanos que sí sienten que han zanjado ese tema, más allá de lo que a usted le pueda parecer o a toda una buena cantidad de peruanos también. Nosotros no nos reclamamos tener la representación de la mayoría del país. Nosotros tenemos el 20% del electorado, ellos tienen más o menos el 42%. Tienen 73 congresistas, por el 20. sistema. O sea, eso no está en discusión. Okay. Nosotros creemos que no han zanjado, por ejemplo, ¿por qué ha perdido Keiko Fujimori? No ha perdido por el problema de no haber zanjado con la responsabilidad que tuvo el señor Ramírez, que era su principal. Ha perdido la presidencia, pero tiene los 73 congresistas y lo único que rige en la ley del Congreso es que por el tema de la proporcionalidad ellos pueden decidir con qué, finalmente, con qué comisiones se quedan y con cuáles no. Entonces, si ese es el argumento, congresista, queda claro, congresista Quintanilla, que no se las van a dar. Los argumentos formales pueden ellos tomar lo que decidan. Tienen la mayoría absoluta, tienen 73 sobre 130, pueden decidir. Pero ¿qué es lo que le conviene al país? Al país le conviene que sus poderes del Estado tengan la suficiente legitimidad y reconocimiento de la población. Y el Congreso y el Poder Ejecutivo no están por un reconocimiento de aprobación entre 8 y 15% y siempre están por debajo de 20%. Nosotros necesitamos poderes del Estado que tengan una legitimidad de reconocimiento por encima del 40, 50, 60, sería ideal para tener la legitimidad de construir una nueva sociedad desde nuestro punto de vista, próspera, desarrollada, sin pobreza, sin exclusiones, etcétera, etcétera. Eso es nosotros que queremos. Pero eso se hace cuando las fuerzas políticas todas, sin excepción, apuntan a un mismo nosotros norte. queremos un acuerdo político con ellos, por ejemplo, que sea una distribución razonable, que le demos a PPK en la Comisión de Presupuesto, que nos den a nosotros la fiscalización. ¿Por qué le digo? Usted se puede, le puede parecer, pero ahora me parece que ustedes lo están pidiendo de esa manera sabiendo que no se las van a dar, porque así no se las van a dar, señor.
¿Por qué habría de dárselas? Porque la política y el Congreso es el espacio en el cual se intercambia opiniones, se llega a acuerdos, Sí, y se llega... pero usted está pidiendo desacreditando, no llegando a una negociación constructiva, sino desacreditando. Ustedes no tienen legitimidad para presidir comisión de fiscalización. Ese es su argumento, ¿verdad? Es uno de los argumentos, evidentemente. Bueno, ya, pero, ya. por ejemplo, Y ahí, el problema es que el preso. Perú tiene que zanjar con un pasado... Pero el porque es Perú ya todavía zanjó, reciente. el Perú No ha zanjado. decidido que tenemos 73 congresistas. Y los 73 congresistas tenemos la obligación, porque así lo quieren los peruanos, de ejercer control político. El equilibrio de poderes, del que tanto se habló en la campaña, Bueno, Cristian. perdón, pero Úrsula, pero ese control político tienen que ejercerlo todos los congresistas. Todos los congresistas, pero Ok, en nuestro caso, ok, por mayoría les corresponde por si mayoría ustedes tienen- nos corresponde. La comisión, una de las comisiones más importantes, donde tenemos el deber de ejercer control político, es la Comisión de Presupuestos. Somos la única fuerza política que tiene 24 regiones representadas en el Congreso. Entonces, lo lógico es que nosotros peleemos para que esa representación que nos han dado los peruanos se traduzca en una asignación de presupuesto. Ok. Ojo, acá hay que tener en cuenta un tema bien específico. Nosotros no tenemos iniciativa de gasto. O sea, lo que venga y está dentro de los cánones de la normalidad, de la descentralización, procurando que esos motores de desarrollo que están dormidos en las regiones despeguen, nosotros vamos a apoyar el presupuesto. Ok. Pero no se nos puede nuevamente Pero fiscalización pedir- va a quedar con ustedes. Por Esto lo supuesto, han decidido ya. pero es el mira, esa es mi opinión No, personal. ya se te escapó ya. Por supuesto, esto lo han decidido ayer. No. O sea, nosotros ayer, y voy a ser infidente, nosotros ayer hemos tenido una reunión donde hemos acordado qué congresista va a qué ¿A qué comisión. comisión? No hemos ¿A cuál le vas tú? decidido. Yo estoy en 3 comisiones, estoy en la de Trabajo y Seguridad Social, estoy en la de Ciencia y Tecnología y estoy en la Comisión de Descentralización y Modernización del Estado. Ok. Que son las comisiones en las cuales creo que por mi formación, por mi experiencia puedo aportar. Y ese ha sido el talante que ha primado. Nosotros hemos ¿No ha sido visto... sorteo también? Bueno, es que eso es un tema anecdótico. Nosotros, ¿Ha habido sorteo o no ha habido sorteo? primero, por supuesto, o sea, ¿Y somos por qué ha habido 73, sorteo? porque hemos hecho, por ejemplo, voy a citar para hacerlo más didáctica. Pero usted estaba en esa reunión, congresista. Tenemos, no te cuento, le voy a contar, le voy a contar. ¿Cómo ha sido el tema de No, sorteo? yo les voy a contar y es un tema que aprovecho para aclarar. Nosotros, por ejemplo, en la comisión de fiscalización querían ir 25 colegas nuestros de la Claro, bancada. claro. Y de verdad tenemos perfiles, por citarte el de Jenny Vilcatoma, Correcto. que ha ido a la comisión o sea, que quién puede dudar que tiene las cualidades para ir a una comisión de fiscalización, quienes también han estado en la comisión de fiscalización también. Ok. Pero así había más de los miembros que nos correspondía, había aproximadamente 15. Entonces lo que acordamos por unanimidad fue rifar. Ok. Y tanto así ha sido democrático Cristian y al congresista, que los que quedaron fuera para este año van a ser los miembros el otro año, porque reúnen los perfiles. Porque tenemos en cada comisión Ok. gente con perfil de Para ir con sobra. el congresista Quintanilla, pero entonces me dices que fiscalización va a quedar definitivamente en Fuerza Popular, pero ¿y el presupuesto ya lo han decidido? ¿Sigue la negociación? ¿De qué depende que se lo otorguen o finalmente se quede con ustedes la comisión de presupuesto? Yo, y nuevamente, Cristian, esa opinión. es una opinión personal, yo creo que es como venga. O sea, el presupuesto tiene una construcción lógica. Cada sector hace su demanda y cada gobierno regional y local proyecta su demanda. Y en función de eso el MEF comienza a repartir y se hace todo un balance para que la caja cuadre. Y ahí es donde viene y nosotros nos corresponde ejercer ese control político de, oye, ¿por qué, por ejemplo, le estás dando X Ok, millones? entonces el argumento es que tú crees que deberían tener presupuesto para poder controlar este tipo de cosas. Claro, que hay una Ok. distribución equitativa y Ok. justa. Congresista Quintanilla, tengo ¿ustedes han tenido una reunión como la ha tenido Fuerza Popular? Sí, hemos tenido una reunión y vamos a tener más reuniones todavía, Ok, porque y estamos esperando qué comisiones nos van a proponer a nosotros, porque es una decisión o es de un fruto de un acuerdo o consenso, o simplemente es por una aplicación reglamentaria de las mayorías que cogen primero. Bueno, ¿no? Luz Salgado ha dicho que va a ser por un tema de consenso. ¿Cuándo se van a dar esas negociaciones? Y si es que las reuniones que ustedes han tenido, más allá de haber decidido que pretenden también fiscalización, las preside Verónica Mendoza o no. Verónica Mendoza no está en el Congreso, ¿no es cierto? Bueno, pero Keiko Fujimori tampoco. Bueno, estamos hablando del Fujimorismo y estamos hablando de Frente Amplio. Pero no, Porque pero si no, digamos, es un poquito decimos- la comparación. Por eso mi pregunta es, ¿Verónica Mendoza sigue siendo la líder del Frente Amplio o no? Ah, sí, claro, por ¿Y supuesto. por qué es la no líder. preside las reuniones?
ella asiste a las reuniones en las reuniones que hemos tenido, no ha asistido, sí. En todas no ha asistido, pero ha asistido una mayoría de ellas. Y ella es miembro de la invitada permanente de la bancada del Frente Amplio. Ok, por eso se lo preguntaba, ¿no? A diferencia, en otros partidos hemos visto también, me parece positivo, ¿no?, que finalmente asista. ¿Qué comisiones ustedes bueno, han si eso decidido? le preocupa, tampoco Keiko Fujimori ha estado en todas, ¿sabes? Porque después de que terminó las elecciones se fue del país. Sí, Y correcto, el 28 no estuvo ha aquí. regresado, pero anteriormente Y tampoco tuvo la delicadeza y el gesto democrático de ir a reconocer el triunfo. Nosotros hemos, cuando fue elegida Luz Salgado en el Parlamento, a pesar que ofrecíamos una lista alternativa, fuimos y la saludamos. Congresista Quintanilla, lo que es que si yo le pregunto, digamos, por temas de fondo y usted lanza un ataque, a mí no me queda otra que darle la palabra a Úrsula Letona y al final ella termina hablando más que usted. Entonces yo quiero que, por favor, usted me cuente un poco a qué acuerdos se han llegado al interior del Frente Amplio, qué comisiones, por ejemplo, lo primero que nosotros usted? nos gustaría, y digo nos gustaría porque no tenemos la capacidad de decidir, ellos sí tienen la capacidad de decidir, nosotros nos gustaría presidir la de fiscalización, presidir la comisión de descentralización, la comisión de economía, la comisión de medio ambiente y pueblos originarios, que son las 4 que nos corresponderían si se mantiene, digamos, las proporciones. Otras tenemos opciones alternativas en el caso alguna de ellas no nos den, ¿no es cierto? Es básicamente. Ok, ahora, quiero volver un poquito a lo dicho por el presidente. ¿Usted sí cree que tiene un plan, digamos, bien armado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete, y si es que está de acuerdo con el tema de la CONASEC, el tema de las recompensas, y cree también, como la congresista letona, que hace bien justamente con haber anunciado este tema, por ejemplo, de que los centros hospitalarios pues abran hasta más tarde y abran desde más temprano? Digamos, ¿le da un buen augurio, le da una buena sensación este primer Consejo de Ministros y sus anuncios? Mire, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, Obrador por el Cambio, tienen una propuesta para el país que es liberal. Y los liberales en manejo político y económico tienen los principios de igualdad, de libertad y fraternidad. Desde nuestro punto de vista, tienen un manejo de la política económica muy sesgado en la concepción y en los planteamientos al lado de la oferta, al lado de favorecer lo que decía antes la congresista letona, favorecer el lado de las inversiones, el lado de las grandes empresas, ¿no es cierto? Ellos dicen que tienen al lado de los pequeños empresarios. Nosotros tenemos un énfasis que se favorezca el desarrollo del mercado interno, que se aumente la capacidad de consumo de la mayoría de peruanos. En los últimos Pero los anuncios de economía años los va a hacer mañana Alfredo Torn. Yo le estaba preguntando justamente por lo anunciado hoy, el tema del CONASEC, el tema de las recompensas. ¿Le parece positivo desde el punto de vista de seguridad ciudadana? Me parece positivo, y el tema de las recompensas tiene que tenerse con un criterio solo de temporalidad. ¿Por qué? Porque el dar recompensas a quienes, digamos, aporten dando datos para combatir la delincuencia, eso no puede ser una política permanente. Tiene que ser una política temporal. Así como combatir la pobreza con subsidios no puede ser una política permanente, tiene que ser temporal. Qué bueno, claro. Porque lo que tiene que hacerse en el manejo de los subsidios, si bien pueden ser temporales, es fomentar la capacidad de producción, el acceso a un empleo digno, el acceso a un desarrollo de la economía, pero también respetando los derechos laborales y sobre todo también respetando el medio ambiente. Esas cosas, en nuestra opinión, marcan una diferencia con el plan y la propuesta que tiene Pedro Pablo Kuczynski y mucho más con la que tiene. Correcto. Digamos, unas preguntas para ir terminando. ¿Se ha reunido ya la Junta de Portavoces? ¿Se han definido ya, digamos, cuáles van a ser los primeros temas que se pongan en debate en el legislativo? No, entiendo que la Junta de Portavoces lo primero que tiene que definir es justamente la asignación de las comisiones para luego plantear ya una ¿Cuál agenda es el, digamos, el deadline, la fecha límite para definir eso? Entiendo que el deadline es el lunes o el martes como máximo, y luego de eso cada grupo también está trabajando su agenda legislativa. Congresista Letona, déjamela centrarse, como se dice criolladamente, el sentido de la urgencia. ¿Por qué esperar hasta el lunes? ¿Por qué no haber definido ese tema de una vez si Fuerza Popular tiene la batuta? Bueno, nosotros convocamos, pero la Junta de Portavoces es la que finalmente, o sea, en la Junta de Portavoces estamos todos. Entonces, ese ha sido el pedido. Ha habido ahí un bache justo con Frente Amplio respecto a la proporcionalidad, que ya entiendo hoy día incluso se abstuvieron en la votación del Consejo de
directivo que aprobó la distribución de las comisiones. Y también nosotros como Fuerza Popular estamos trabajando una reingeniería del Congreso, o sea, a ver cómo este Congreso puede llegar al pueblo y cómo podemos hacer un Congreso mucho más amigable y mucho más austero. Hemos encontrado una planilla enorme, estamos trabajando, tenemos temas administrativos que de verdad están colapsando a nivel de contrataciones y queremos trabajar también en ese tema, ¿no? Correcto. Con esta voy terminando. Bueno, solamente le quiero preguntar, me quedó una duda, porque Carlos Tubino también de Fuerza Popular dijo ahora que parece que hay rumor también que en el Frente Amplio a los congresistas pues no pueden elegir a su asesor principal, sino que los impone el Frente Amplio. ¿Eso es correcto? No, en el Frente Amplio había un debate respecto al nombramiento de asesores y siempre hay votaciones. Y por votación, digamos, se ha decidido que, digamos, sean personas elegidas por el partido, no por cada uno de los congresistas. No. Los asesores de la bancada son elegidos en la bancada. Ok, los asesores de cada congresista, cada uno lo elige. Cada congresista. Okay. Eso está definido. Para terminar, el voto de confianza, el voto de investidura, ¿el Frente Amplio ya definió? ¿Se lo va a dar? No tenemos ningún problema en dárselo. Vamos a esperar la presentación del gabinete porque ellos tienen y asumieron, pero Pablo Kuczynski, 18 compromisos con distintos sectores de la población. Okay. Asumió sectores con los pero sectores quizá el de tiempo agua. no alcance para ver si es que hacia el 15 de agosto el tiempo no alcance para ver si es que va a cumplir Nosotros con eso. tenemos pero tiene que incluir en su mensaje cómo va a tratar esos temas. Correcto. Entonces de ahí vamos a... Con este término, congresista Letona, ¿la abstención es una posibilidad? Porque finalmente sería, claro, jugar un poco con la posibilidad de que el resto de congresistas le dé el voto a favor y que ustedes se abstengan. Claro, finalmente va el gabinete, pero ustedes no le han dado el voto de confianza. ¿Esa es una posibilidad? Bueno, en una votación siempre está, pero para nosotros, y eso quiero resaltarlo, nosotros vamos a poner ante todos los intereses del país. Si las facultades delegadas vienen con propuestas concretas, con metas, de política pública que puedan ser medibles, nuevamente, Cristian, estamos preparados para dar el debate se puso técnico. el tema del voto. Yo estaba en el tema del voto de confianza. Usted tema de facultades legislativas. ¿Entiende entonces que el voto de confianza está más o menos asegurado? Porque a Vanessa Laverry creo que se le escapó y después le dijeron, oye, no te regales tan fácil. Pues. No, es un tema que todavía no hemos discutido a nivel de la bancada. Creo que el voto va a ser un tema que vamos a tratar. Nosotros siempre discutimos y en nuestras reuniones siempre, en todas participa Keiko, en todas, y cuando no está, lo hace por otras vías muy empleadas hoy. Bueno, y el Frente Amplio parece que también, salvo algunas ocasiones que no. No, sí, o sea, hemos tomado una decisión que participe Verónica Mendoza, además tiene la experiencia. ¿Usted de qué agrupación política es, perdón? Yo soy del Frente Amplio y dentro del Frente Amplio yo pertenezco al movimiento regional Poder Democrático Regional. Entonces, es eso, Tierra y Libertad, Sembrar también, ¿no? Son, digamos, nosotros somos un frente que tiene 6 forman. agrupaciones. Correcto. Yo pertenezco al PDR y parte del Partido Socialista que lideraba Javier de Canseco. Úrsula Letona, un placer como siempre. Gracias, Cristian. Necesita que tenía. Gracias. Hacemos la pausa y regresamos. Está con nosotros Renzo Reyardo justamente para ver de qué va este tema del CONASEC y si es que va a marcar una diferencia. Venimos.